Antes de empezar, necesito que imagines algo. Un cielo sin nubes, sin límites, sin tiempo. Un lugar donde la luz no viene del sol, sino de la presencia misma de Dios. Donde cada ser que existe fue creado para una sola cosa, reflejar esa gloria. Ahora imagina que en ese lugar perfecto, algo se rompe. No un terremoto, no una explosión. Algo peor, una decisión. Una voluntad que dice, no voy a servir, voy a reinar. Y desde ese momento, nada volvió a ser igual. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni en la historia de la humanidad. Eso es lo que vamos a explorar hoy. No teorías, no especulaciones. Lo que las Escrituras realmente dicen sobre los ángeles caídos. Y te garantizo que hay cosas aquí que nunca escuchaste en un sermón del domingo. Quédate, porque esto cambia todo. ¿Quiénes eran antes de caer? Para entender la caída, primero tienes que entender la altura. Los ángeles no son figuras decorativas con alas blancas y caras de bebé. Eso es arte medieval. Eso es imaginación humana tratando de representar algo que va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Los ángeles, según las Escrituras, son seres de una potencia extraordinaria. Son llamados hijos de Dios en el libro de Job. Son descritos como guerreros, mensajeros, guardianes. Tienen jerarquías, rangos, funciones específicas dentro de una estructura celestial que la mayoría de nosotros ni siquiera intuye. El profeta Ezequiel vio algo que lo dejó sin palabras. Cuando intenta describir a los seres que rodeaban el trono de Dios, lo que sale de su boca es casi poesía desesperada. Ruedas dentro de ruedas, ojos por todas partes, 4 rostros en un solo ser, fuego que se mueve como un relámpago. No es locura, es el intento humano de describir lo que no tiene descripción. Y dentro de esa multitud celestial había jerarquías, había ángeles comunes y había príncipes, había mensajeros y había guardianes del trono. Había seres creados con una gloria tan intensa que incluso entre ellos mismos había diferencias de esplendor. Y uno de ellos era diferente a todos, el ser más glorioso que jamás existió. Hay un texto en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, que la mayoría de los predicadores omiten, no porque no lo conozcan, sino porque es difícil de manejar sin entrar en terreno profundo. Dios le habla al rey de Tiro, pero a mitad del discurso, algo cambia. Las palabras ya no describen a un rey humano. Describen a alguien que existía antes que cualquier reino humano existiera. Dice así: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ezequiel 28, versículo 12 a 14. Detente aquí un momento. El sello de la perfección. No la aproximación a la perfección. No casi perfecto. El sello, el modelo, el estándar. Este ser tenía sabiduría completa. Belleza sin defecto. Una vestidura hecha de piedras preciosas que, según el texto hebreo original, eran también instrumentos musicales. Su misma presencia producía música. Su existencia era adoración en movimiento. Y era un querubín. No un ángel cualquiera. Un querubín. Los seres que en la Biblia siempre aparecen en la presencia más inmediata de Dios. Los que están sobre el arca del pacto. Los que guardan el trono. Los que rodean la santidad misma del Altísimo. Y este, en particular, era el más grande de todos. Estaba en el monte santo de Dios. Caminaba entre piedras de fuego. Tenía acceso a lugares que ningún otro ser creado tenía. Si hubiera un título para describir su posición, sería este: el segundo más glorioso del universo. El primero entre todos los seres creados. El más cercano al Creador. Y eso, exactamente eso, fue su perdición. El momento en que todo cambió. Isaías 14 es uno de los textos más escalofriantes de toda la Biblia. Otra vez, el texto empieza hablando de un rey humano, el rey de Babilonia. Y otra vez, a mitad del discurso, las palabras cruzan una frontera invisible y describen algo mucho más antiguo. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la aurora? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14, versículo 12. Lucero, en hebreo, Elel Ben Sachar, hijo del amanecer, la estrella de la mañana, el ser tan brillante que su nombre mismo era luz. Y luego el texto nos deja escuchar algo que normalmente no escuchamos. Nos deja escuchar su pensamiento interno, sus palabras interiores, el monólogo que ocurrió en su corazón antes de que todo colapsara.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, versículo 13 a 14. 5 declaraciones. 5. Yo haré. 5 momentos en que una voluntad creada decide ponerse por encima de la voluntad del Creador. Y fíjate en la última, la más audaz, la más perturbadora. Seré semejante al Altísimo. No dijo, quiero adorar al Altísimo. No dijo, quiero estar cerca del Altísimo. Dijo, seré semejante. Quería ocupar el lugar. Quería el trono. Quería la adoración que solo le pertenece a Dios. Y ese pensamiento, ese instante de orgullo absoluto, desató la mayor catástrofe en la historia del universo. La guerra que sacudió los cielos. El libro del Apocalipsis, en su capítulo 12, describe algo que la mayoría de las personas lee como metáfora. Pero hay razones muy serias para tomarlo como historia real. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, versículos 7 a 9. Una batalla en el cielo. Piensa en lo que significa eso. El lugar más perfecto que existe. El espacio donde mora la santidad de Dios. Y dentro de ese espacio, una guerra. Miguel, uno de los arcángeles mencionados en la Biblia, lidera las huestes de Dios. Y Lucero, ahora convertido en el dragón, lidera a los suyos. ¿Cuántos lo siguieron? El texto en Apocalipsis 12, versículo 4 habla de que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Muchos intérpretes bíblicos han visto en ese versículo una referencia a los ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión. 1/3 de todos los seres celestiales tomaron partido, eligieron al rebelde sobre el rey, y perdieron. No fue una batalla reñida, fue una derrota total. Fueron expulsados, sacados a la fuerza. El cielo fue limpiado de su presencia. Jesús mismo, en el Evangelio de Lucas, hace una referencia que siempre me detiene. Cuando los 70 discípulos regresan emocionados porque los demonios les obedecían en su nombre, Jesús dice algo inesperado. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10, versículo 18. Como un rayo, rápido, inevitable, sin negociación posible. Él lo vio, estuvo ahí, y lo describe con una imagen que transmite velocidad, poder y definitivo final. ¿Y a dónde cayeron? Aquí es donde la historia se complica, y donde la mayoría de los maestros se detienen porque el terreno se vuelve más difícil. Porque hay diferentes tipos de ángeles caídos, según las Escrituras, y no todos terminaron en el mismo lugar. Algunos cayeron a la tierra. Siguen activos. El apóstol Pablo los describe con una claridad que a veces nos incomoda. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Efesios 6, versículo 12. Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales. Pablo no está usando lenguaje poético. Está describiendo una estructura, una jerarquía de seres espirituales caídos que operan en el mundo con propósitos específicos, que tienen territorios, que tienen estrategias, que tienen autoridad delegada dentro de un sistema de oscuridad organizada. Pero hay otro grupo, un grupo que no está en la tierra, un grupo que está en un lugar mucho más oscuro. El misterio de Génesis 6. Hay un texto en la Biblia que genera más debate teológico que casi cualquier otro, y no es en el Apocalipsis. Está en Génesis, en el capítulo 6, y ocurre justo antes del diluvio. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis 6, versículo 1-2. Los hijos de Dios. En hebreo, Bnei Elohim. Esta misma expresión aparece en Job, y en ese contexto claramente se refiere a ángeles, seres celestiales que se presentan ante Dios. Y lo que el texto de Génesis describe es perturbador. Seres celestiales que cruzan una frontera que nunca debieron cruzar, que se mezclan con lo humano, que producen una descendencia que el texto llama los Nefilim. Había gigantes en la tierra en aquellos días,
y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6, versículo 4. Los Nefilim, seres que no eran completamente humanos ni completamente angelicales. Una contaminación de dos naturalezas que nunca debieron unirse. Y esto, según muchos estudiosos serios, fue uno de los factores determinantes del diluvio. No solo la maldad humana, también esta corrupción profunda de lo creado. Ahora, el apóstol Pedro y el apóstol Judas hacen referencias que casi nadie conecta con este pasaje. Pedro escribe: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. 2 Pedro 2, versículo 4. Y Judas, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Judas 1, versículo 6. Ángeles que no guardaron su dignidad, que abandonaron su propia morada, que están ahora en prisiones eternas, esperando un juicio que aún no ha llegado. Este no es Satanás. Este no es el grupo general de ángeles caídos que opera en el mundo. Este es un grupo específico, un grupo que hizo algo tan grave, tan fuera de los límites de lo permitido, que fueron encarcelados de inmediato. Y la descripción de Judas tiene una palabra clave: abandonaron su propia morada. En griego, oiketerion, su estado natural, su condición original, su naturaleza propia. Cruzaron una línea que ningún ser creado debería cruzar. Y el precio fue inmediato y absoluto. Tártaro, el lugar que casi nadie menciona. En el versículo de Pedro, hay una palabra que en la mayoría de las traducciones se pierde. El texto griego original no dice simplemente infierno. Dice tártaro, tártaro, un término que en la cosmología griega antigua describía el abismo más profundo, el lugar más oscuro, el lugar donde se encerraba lo que no podía andar libre por el mundo. Pedro lo usa deliberadamente, y lo hace para describir el lugar donde están esos ángeles específicos que cruzaron la línea en Génesis 6. No están en el infierno común, no están vagando por la tierra como los demonios que Jesús expulsó. Están en un lugar de confinamiento, de oscuridad total, esperando ¿qué? El juicio del gran día, el juicio final, el momento en que toda cuenta pendiente será saldada. Y esto nos lleva a algo que Jesús dijo que siempre me resulta fascinante. Cuando expulsaba demonios, los demonios le imploraban que no los enviara al abismo. Lucas 8, versículo 31 dice que le rogaban que no los mandase ir al abismo. Ellos sabían que ese lugar existía, tenían miedo de él, y sabían que Jesús tenía autoridad para enviarlos allá. El nombre que perdió su esplendor. Hay un debate legítimo sobre si el nombre Lucifer aparece realmente en la Biblia o si es una interpolación posterior. Y es un debate que merece honestidad. El nombre Lucifer viene de la traducción latina de Isaías 14, versículo 12, la Vulgata, donde Jerónimo tradujo el él como Lucifer, que significa portador de luz en latín. Las traducciones modernas en hebreo simplemente dicen estrella brillante o hijo de la aurora. Pero más allá del debate lingüístico, lo que las escrituras comunican es claro. Hubo un ser de extraordinaria luz y gloria que eligió la oscuridad, que cambió su nombre de honor por uno de vergüenza, que de ser el portador de luz pasó a ser el príncipe de las tinieblas. Y esa transformación no fue instantánea en términos de apariencia. Pablo advierte en 2 Corintios 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Todavía sabe cómo verse resplandeciente. Todavía conoce el lenguaje de lo sagrado. Todavía puede imitar la voz de lo divino. Porque ese fue su origen. Y las habilidades no desaparecen cuando el corazón se corrompe. Eso es lo más peligroso de él. No su fealdad, su capacidad de parecer hermoso. ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? Esta es la pregunta que más incomoda, la que se hacen los que piensan en serio sobre estas cosas. Si Dios es omnisciente, sabía que Lucero iba a rebelarse. Si es omnipotente, podría haberlo detenido. ¿Por qué lo permitió? La respuesta está en algo que atraviesa toda la teología bíblica. El amor genuino requiere libertad genuina. Dios no quería robots. No quería autómatas que lo adoraran porque no tenían otra opción. Quería que sus criaturas, con plena capacidad de elegir, lo eligieran a Él. Y eso significa que la libertad real incluye la posibilidad del rechazo real. Los ángeles no fueron creados como marionetas. Fueron creados con voluntad, con capacidad de decisión, con inteligencia y conciencia propias. Y esa libertad,
La misma libertad que hace posible el amor verdadero, también hace posible la traición. Lutero eligió, no fue engañado, no fue manipulado. Vio la gloria de Dios de cerca, más de cerca que ningún ser humano jamás la ha visto, y aún así dijo, quiero más, quiero ser eso. Y Dios, en su justicia perfecta, dejó que esa elección tuviera sus consecuencias. Hay algo en esto que también nos habla a nosotros, porque nosotros también elegimos, cada día, y las Escrituras son claras en que las elecciones tienen peso, tienen consecuencias, tienen un después, el engaño más antiguo del mundo. Ahora la historia baja a la tierra, al jardín, a dos personas que aún no conocen el dolor. Génesis 3 es el capítulo más decisivo de toda la historia humana, no porque describa solo una desobediencia, sino porque describe el método, la estrategia, el patrón que se ha repetido durante milenios y que sigue funcionando hoy. La serpiente llega a Eva, y lo primero que hacen no es atacar, no es amenazar, es preguntar, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3, 1. Una pregunta, aparentemente inocente, pero cargada de veneno, porque la pregunta no busca información, busca sembrar duda, busca hacer que Eva empiece a cuestionar lo que Dios dijo, a reinterpretarlo, a suavizarlo, a negociarlo, y cuando Eva responde y clarifica que Dios dijo que no coman del árbol que está en medio del huerto, la serpiente sube la apuesta, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, versículo 4 a 5. Primero niega la palabra de Dios. No moriréis. Una contradicción directa. Un Dios mintió. Luego acusa a Dios de tener motivos egoístas. Dios sabe que si lo hacéis, seréis como Él. Como si Dios estuviera protegiéndose a sí mismo en lugar de protegerles a ellos. Y finalmente ofrece lo mismo que Él mismo quiso, ser como Dios. ¿Lo ves? El mismo pecado que destruyó a Lutero lo usó para destruir a la humanidad. Seréis como Dios. El mismo deseo, la misma promesa, el mismo veneno. Y funcionó, no porque Eva fuera estúpida, sino porque el engaño era sofisticado, porque venía disfrazado de sabiduría, porque apelaba a algo real, el deseo de conocer, de crecer, de no tener límites. El diablo siempre trabaja así. No ofrece veneno etiquetado como veneno. Lo mezcla con algo que parece bueno, con algo que suena razonable, con algo que te hace sentir que en realidad eres tú el que tiene razón y Dios el que está equivocado. Lo que Jesús reveló sobre el mundo espiritual. Cuando Jesús llega al mundo, algo cambia en el nivel de conflicto espiritual visible. Los evangelios están llenos de encuentros entre Jesús y seres que los textos llaman demonios o espíritus inmundos. Y lo que esos encuentros revelan es fascinante. Primero, los demonios reconocen a Jesús inmediatamente. No hay confusión de su parte. No hay necesidad de presentación. En Marcos 1, versículo 24, uno de ellos grita, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ellos saben, conocen su identidad, conocen su autoridad, y le temen. Segundo, Jesús trata estas situaciones con autoridad directa. No hace rituales elaborados. No pronuncia fórmulas largas. Habla, y obedecen. Cállate y sal de él. Marcos 1, versículo 25. Eso es todo. Una orden. Y el Espíritu obedece. Tercero, los demonios tienen conciencia de su propio destino. En Mateo 8, versículo 29, cuando Jesús se acerca a los dos endemoniados gadarenos, los espíritus gritan, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Antes de tiempo. Saben que hay un juicio que viene. Saben que hay un momento señalado para ellos. Y saben que ese momento no ha llegado todavía. Eso es teología angélica de primera mano, de boca de los propios seres caídos. La jerarquía del mal. Pablo, en sus cartas, nos da una estructura del reino de las tinieblas que muchos ignoran porque parece incómoda o demasiado elaborada. Principados, potestades, tronos, dominaciones, gobernadores de las tinieblas. Estos no son términos aleatorios. Son rangos, jerarquías. Indican que el reino espiritual del mal no es caótico. Es organizado, tiene estructura, tiene cadena de mando, tiene territorios y asignaciones. El libro de Daniel nos da uno de los ejemplos más concretos. Daniel ayuna y ora por 21 días. Un ángel finalmente aparece y le dice algo sorprendente. Daniel,
No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel 10, versículo 12 a 13. El príncipe del reino de Persia, no el rey humano de Persia, un ser espiritual asignado a esa nación. Un ángel caído con dominio territorial que literalmente obstaculizó al mensajero celestial durante 3 semanas. Y luego dice que Miguel, uno de los príncipes principales, tuvo que venir a ayudarlo. Esto revela algo que sacude los esquemas simples. El conflicto espiritual no es solo individual, es geopolítico, es territorial. Hay fuerzas espirituales que operan a nivel de naciones, de sistemas, de estructuras de poder humano. Y hay una guerra constante que la mayoría de nosotros ni siquiera percibe. ¿Qué quieren los ángeles caídos? Esta es una pregunta que merece una respuesta honesta. Según las Escrituras, el objetivo de Satanás y sus huestes es múltiple, pero hay un hilo conductor en todo, la destrucción de lo que Dios ama. Y Dios ama a los seres humanos. Pedro advierte, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5, versículo 8. Un león que busca presa, no un ser pasivo, no una fuerza abstracta, un adversario activo con propósito específico. Jesús fue aún más directo en Juan 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. 3 verbos, 3 objetivos: robar lo que tienes, matar lo que eres, destruir lo que podrías llegar a ser. Pero hay algo más específico que también revelan las Escrituras. En Apocalipsis 12 y 10, después de que Satanás es expulsado del cielo, una voz proclama que él es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador, eso es otro de sus roles principales. No siempre ataca con tentaciones externas. A veces trabaja desde adentro, con la voz que te dice que eres indigno, que ya fallaste demasiado, que Dios no puede usarte, que no hay perdón para lo que hiciste, que mejor te rindas. Esa voz no es tu conciencia. Esa voz tiene nombre. El error más grande que cometemos al hablar de esto. Hay 2 extremos igualmente peligrosos cuando se habla de ángeles caídos y demonios. El primero es ignorarlos completamente. Decir que todo eso es metáfora. Que Pablo usaba lenguaje cultural. Que en el siglo XXI sabemos mejor. Que lo que la Biblia llama demonios son simplemente enfermedades mentales o condicionamientos psicológicos. El problema con eso es que Jesús no lo trató así. Jesús habló directamente con ellos. Los expulsó. Les dio órdenes. Si eran solo metáforas, Jesús estaba haciendo teatro. Y eso no cuadra con nada de lo que sabemos sobre él. El segundo extremo es ver demonios en cada esquina. Atribuir cada problema personal, cada enfermedad, cada mala racha económica a un ataque demoníaco directo. Vivir en un estado de paranoia espiritual que paraliza en lugar de liberar. Ese extremo también es peligroso porque distorsiona la realidad y porque termina dando más atención a los ángeles caídos de la que merecen. Las Escrituras nos llaman a algo diferente: a la sobriedad, a la vigilancia, a conocer al enemigo sin obsesionarnos con él, a ser conscientes del conflicto sin olvidar que el resultado ya está decidido. La autoridad que cambió todo. Cuando Jesús resucitó, algo fundamental cambió en el balance de poder espiritual. Él mismo lo declaró antes de ascender. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, versículo 18. Toda, sin excepción, sin límite, sin territorio excluido. Y Pablo, en Efesios, describe lo que esa resurrección significó en términos de jerarquía espiritual, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 1, versículo 20 a 21. Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío. Los mismos términos que usa para describir las jerarquías del mal. Y Jesús está por encima de todos ellos, sin excepción. Y luego Pablo dice algo que te quita el aliento. Dice que nosotros, los que estamos en Cristo, estamos sentados con él en esos lugares celestiales. Efesios 2, versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestra posición espiritual, en Cristo, está por encima de toda jerarquía de oscuridad. No por lo que somos, por dónde estamos, por a quién pertenecemos,
Eso cambia la forma en que nos relacionamos con el conflicto espiritual. No desde el miedo, desde la autoridad, no desde la duda, desde la confianza en aquel que ya venció. La historia no terminó. El futuro de los ángeles caídos. El Apocalipsis es el libro del fin, pero también es el libro de la justicia final. Y en él, los ángeles caídos tienen un destino claro. Apocalipsis 20 describe lo que muchos llaman el milenio, un periodo en que Satanás es encadenado. Y vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 1-2. Encadenado, sin movimiento, sin influencia, por un periodo de 1000 años. Y luego, después de ese tiempo, es liberado brevemente. Hace un último intento. Y fracasa definitivamente. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, versículo 10. El lago de fuego, el destino final, no el infierno temporal, no el Hades, el lago de fuego, que Apocalipsis describe como la muerte segunda. Y lo más impactante es lo que Jesús dijo en Mateo 25, versículo 41. Cuando describe el juicio final, habla del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Preparado para ellos, no originalmente para los humanos, para los ángeles caídos. Ese fue el destino diseñado para los que eligieron la rebelión sobre la gloria. Y Pablo, en 1 Corintios 6, versículo 3, hace una afirmación que siempre genera silencio cuando la escucho. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Los creyentes juzgarán a los ángeles caídos. En el tribunal final, la humanidad redimida tendrá un rol en ese proceso de justicia cósmica. La historia completa es más grande, más épica y más significativa de lo que la mayoría de nosotros imagina. ¿Y qué tiene que ver todo esto con tu vida hoy? Sé lo que algunos están pensando ahora mismo. Todo esto es fascinante. Pero, ¿qué hago yo con esto el lunes por la mañana? Más de lo que crees. Porque si hay un conflicto espiritual real, entonces la forma en que vives tiene dimensiones que van más allá de lo visible. Las decisiones que tomas, la fe que ejerces, la oración que haces o dejas de hacer, no son actos privados sin consecuencias. Son movimientos en un tablero que es más grande que tu vida individual. Pablo no menciona la armadura de Dios para hacer poesía. La menciona porque hay un conflicto real que requiere preparación real. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6, versículo 13. Estar firmes, no aterrados, no paralizados, firmes. Conocer la realidad del conflicto espiritual no debería producir miedo. Debería producir lucidez. Debería hacerte más consciente de lo que está en juego, más intencional en tu vida espiritual, más deliberado en tus elecciones. Porque el enemigo no necesita que lo sirvas activamente para lograr su propósito contigo. Solo necesita que estés dormido. El mayor milagro de toda esta historia. Quiero terminar con algo que pocas veces se menciona cuando se habla de ángeles caídos. Algo que me parece el detalle más asombroso de toda esta narrativa. Los ángeles caídos pecaron, y no hay redención para ellos. Las Escrituras no hablan de un plan de salvación para los ángeles rebeldes. No hay un sacrificio por sus pecados. No hay un camino de regreso. Su elección fue definitiva. Su destino está sellado. Pero nosotros somos diferentes. Nosotros también pecamos. También nos rebelamos. También dijimos, de una forma u otra, quiero hacer las cosas a mi manera. También pusimos nuestra voluntad por encima de la de Dios. Y sin embargo, hay un plan. Hay un camino de regreso. Hay un sacrificio que lo cubre todo. Eso es lo que hace la cruz tan extraordinaria. No solo desde la perspectiva humana, desde la perspectiva del universo entero. Los ángeles santos, según 1 Pedro 1 versículo 12, desean escudriñar las cosas relacionadas con la salvación. Les intriga, les fascina, lo contemplan con asombro. ¿Por qué? Porque nunca han visto nada igual. Porque en toda la historia del universo, nunca hubo un acto de gracia de esta magnitud. Nunca hubo un Dios que muriera por sus criaturas rebeldes para darles la oportunidad de volver a casa. Los ángeles caídos eligieron el orgullo sobre la gracia. Eligieron el yo seré sobre tú eres suficiente. Y nosotros, que merecemos el mismo destino, tenemos una puerta abierta que ellos no tienen. Eso no debería hacernos arrogantes. Debería hacernos profundamente agradecidos.
Debería ponernos de rodillas. Debería cambiar la forma en que valoramos cada día que vivimos con esa puerta todavía abierta. Una última cosa. Si hay algo que esta historia nos enseña sobre Lucero, el más glorioso de todos los seres creados, el que tenía todo y lo perdió, es que la grandeza sin humildad es una trampa mortal. Él era brillante, y eso lo perdió. Era hermoso, y eso lo perdió. Tenía acceso, y eso lo perdió. Tenía poder, y eso lo perdió. Porque usó todo lo que tenía para mirarse a sí mismo en lugar de mirar hacia arriba. Y la historia humana está llena de versiones pequeñas de ese mismo error. Personas que tienen tanto que terminan necesitando nada más que a sí mismos. Que construyen imperios de orgullo. Que dicen, con sus acciones y no con sus palabras, seré semejante al Altísimo. Y siempre termina igual. El texto de Isaías 14, después de describir la grandeza de Lucero, termina con una imagen que contrasta brutalmente con todo lo anterior. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14, versículo 15. De las alturas del cielo, al fondo del abismo. Esa es la distancia que recorre el orgullo sin freno. Y el antídoto no es la debilidad, es la humildad. La misma virtud que el más exaltado de todos los seres creados no pudo sostener. La que nos protege cuando todo va bien. La que nos ancla cuando la gloria nos toca. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4, versículo 6. No hay teología más práctica que esa. Para cerrar, hoy recorrimos una historia que empezó antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera tierra, mar o cielo visible, antes de que el primer ser humano abriera los ojos. Vimos a un ser de luz que eligió las tinieblas, a un tercio del ejército celestial que siguió al rebelde, a una guerra en el cielo que terminó con una expulsión, a un engaño en un jardín que cambió el curso de la historia humana, a demonios que reconocen a Jesús, que le temen, que saben que su tiempo está contado. Y vimos el final, el lago de fuego preparado para ellos, el juicio que viene, la justicia que no fallará. Pero sobre todo, vimos algo que ningún ángel caído tiene, la posibilidad de gracia, la oportunidad de volver, la puerta que sigue abierta. Esa puerta tiene nombre. Y si estás leyendo esto, la puerta sigue abierta para ti. No la desperdicies. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, versículo 16.